Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy el Braz del Bayo y estáis en Faxandroid. Hoy vamos a analizar un nuevo terminal, el Zopo Speed 7 Plus, edición especial de Jorge Lorenzo. Móviles chinos, como siempre decimos, hay muchos, y fabricantes casi tantos como móviles, pero pocos dan el salto y empiezan a comercializar sus terminales de forma oficial en Occidente. Es el caso de Zopo y su Zopo Speed 7 Plus, un terminal que analizamos hoy en detalle. Este dispositivo tiene una edición limitada, firmada por Jorge Lorenzo, el motociclista, que es la imagen de la compañía en España. La característica, aparte de una caja con una serigrafía y unos colores cambiados, es que en la parte trasera vemos el logotipo del deportista y su firma serigrafiada. Además, el tono que tiene el terminal es bastante elegante y lo hace a la vez ser un móvil bastante sobrio, pero desenfadado. Es curioso cómo han logrado eso. Estéticamente, como podéis comprobar, el Zopo Speed 7 Plus es un móvil grande. Tiene un acabado que nos ha recordado a otro fabricante al utilizar un borde cromado que, pese a no ser metal, no da mala sensación y no parece un móvil barato en el mal sentido de la palabra. La parte trasera es de plástico y podemos quitarla si queremos tener acceso a la batería y a otras cosas. Como veis, se quita. Está bastante bien puesta, no tiene holgura ni nada. Y aquí veis una batería reemplazable con un amperaje bastante generoso. Dos tarjetas SIM y micro SD. Esto es importante porque aunque tiene bastante memoria interna, nunca está de más tener esa posibilidad. Como decimos, la estética trasera dominada no solo por la cámara en este caso, sino también por esa imagen del deportista. En el lateral tenemos los botones de encendido y de volumen en el derecho y en el izquierdo no tenemos nada. En la parte inferior, el conector de carga y datos, y en la parte superior, el auricular, que extrañamente viene separado del borde frontal, pero no del trasero. Pero bueno, es una cuestión de diseño que nos parece bien porque al final no se acabará rompiendo por ahí, pero es llamativa. Como os podéis imaginar, la parte frontal pues solo tenemos pantalla y la cámara, pero ojo, porque esto es importante, solo tenemos pantalla y la cámara, es decir, no tenemos botones ápticos. Y como ya sabéis, los que me habéis escuchado en alguna que otra review, soy muy fan de los botones en pantalla. ¿Por qué? Porque nos permite que todo el frontal vaya a esta pantalla, que no aumente de tamaño. El Zopo Speed 7, aunque es un terminal grande, 5,5 pulgadas, ahora hablaremos de la pantalla, no necesita más espacio para meter los botones ápticos. Sí, tiene aquí el logotipo, pero es que este ancho sería mucho mayor. Luego el resto de bordes y demás, correcto, no es especialmente pequeño, pero tampoco es grande ni molesto. 164 gramos y unas dimensiones que tenéis en el artículo. Hombre, pues como decimos, un móvil grande, porque todos los móviles de 5,5 pulgadas son grandes, pero no es especialmente voluminoso, no nos ha molestado más que un G3 y similar. Vamos a pasar, más allá de la estética, que como decimos es interesante, pero tampoco es espectacular, a la potencia. Un procesador de 8 núcleos MediaTek a 1,5 GHz. Este aspecto nos parece suficiente para la mayoría y hay que tener en cuenta su precio, poco más de 200 euros. Menos de 200 si nos vamos a la versión de 5 pulgadas, no de 5,5. ¿Por qué digo que hay que tenerlo en cuenta? Pues porque aunque hemos jugado a juegos como Candy Crush, Crossy Road o Mountain Goat Mountain y evidentemente no hemos tenido ningún problema, a la hora de arrancar Asphalt 8 sí que nos ha llamado la atención que no hemos podido moverlo de forma fluida al máximo de potencia gráfica. Esto es algo que nos ha extrañado en parte, pero entendemos en otro y nos explicamos. Un móvil de unos 200 euros que está capaz de mover Asphalt 8 al máximo de potencia gráfica los hay con los dedos contados de una mano. Evidentemente ni el Motorola Moto G 2015 ni ningún rival de unos 200 euros puede moverlo. Algún competidor sí que ha podido y eso nos ha llamado la atención, pero pues bueno, le bajamos un poco la potencia gráfica como veis en los vídeos y entonces ya a la calidad media, no hay que irse baja ni mucho menos, ya rinde bien. ¿Qué aspectos de potencia o de hardware sí que nos han llamado la atención? Bueno, pues es Dual SIM, es 4G, tiene radio FM, pero sobre todo hay un aspecto que seguro que gusta más de uno. La multitarea viene gestionada por 3 GB de RAM. No habíamos visto ningún móvil que no fuera de importación, que pudiéramos comprar en España, con 3 GB de memoria RAM por este precio. Es decir, aquí tenemos, bueno, pues ya lo estáis viendo, tenemos aplicaciones abiertas
pues de, no sé, hace 3 días o algo así. Y además tenemos un botón que lo que hace es cerrarlo todo de golpe. Una de las personalizaciones que se ha permitido Zopo, hablaremos luego de la software, con respecto a Android nativo. Como decimos, la potencia es correcta en cuanto al procesador. Tiene 4G, tiene radio FM, no se le echa en falta, no tiene NFC, pero bueno, quizás si buscamos NFC nos tengamos que ir a un terminal un poco más caro o con menos prestaciones en otros aspectos. Pero la RAM es la gran protagonista en este sentido. Vamos a pasar y decir que, bueno, el diseño es correcto, la potencia es correcta, a la cámara. Y en este sentido sí que hemos visto algún que otro fallo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la cámara, vamos a ver que de día sí que tenemos un resultado correcto. Estamos mostrando fotografías realizadas por Sevilla en un día de luz. Pues bien, incluso decir que la zona de noche, pues hombre, tampoco hace malas fotos. Nos ha llamado la atención positivamente lo bien que hace las fotos de noche, teniendo en cuenta el sensor que tiene y teniendo en cuenta el precio del móvil. Ojo, no perdamos esto de vista. Pero no nos ha gustado que tarda mucho en hacer la foto cuando es de noche. Si tenemos cuidado y no movemos mucho la cámara, no hay problema. Pero nada de sacar, pulsar y la foto hecha. Olvidaros de eso con este terminal. No obstante, como decimos, personalmente prefiero tener más cuidado a la hora de hacer la foto, pero que la foto me sirva a que la haga muy rápido y que luego diga, bien, voy a borrarla. No, no es el caso. Como decimos, estamos enseñando fotografías realizadas con este terminal e incluso las de noche son correctas, siempre teniendo en cuenta el rango de precios y que hay algún móvil que tiene una mejor cámara por este precio. Sí, alguno hay, pero claro, luego empiezas a sacrificar otros aspectos como es el tamaño de pantalla, la resolución, la RAM. Bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Y la cámara frontal, pues nos ha dejado un poquito fríos también, porque hemos hecho algunos selfies y en interiores, ahí, no nos ha gustado demasiado. Pero bueno, como siempre decimos, el tema de las cámaras delanteras es que realmente hay muy pocas cámaras frontales que nos hayan llamado la atención, al menos personalmente, quizás es una manía que tengo. Pasamos ahora a hablar de la pantalla, y es que Zopo ha apostado por una diagonal de 5,5 pulgadas en el Zopo Speed 7 Plus, de ahí viene el nombre de Plus. La versión normal tiene 5 y además cuenta con una resolución 1920 x 1080, es decir, Full HD. Nada de irse a resoluciones menores que nos daría una densidad de píxeles quizá demasiado pobre, ni a resoluciones mayores que harían 3 cosas. 1, costar más. 2, empeorar el rendimiento. Y 3, aumentar el gasto de batería. Por lo tanto, eso nos parece genial. ¿Y cómo se ve? Pues muy bien, no hay ángulos de visión malos, no hay demasiado reflejo, en exteriores se ve bastante bien, no hay que ir buscando la sombra. Eso sí, cuando el brillo se va al máximo, el gasto energético es bastante considerable, cosa que no le pasa solo a este móvil, pero hay que decirlo. Además, tenemos una cuestión que ya la hemos visto en otros móviles, pero que no por eso nos deja de llamar la atención. Se llama Miravisión y es un software que lo que nos permite es cambiar el tipo de modo para ver cómo se ve la pantalla, estándar, intenso o en modo de usuario. Y cuando le damos a modo de usuario podemos modificar aspectos como el contraste, la saturación, la temperatura y demás. Como veis, aquí ponemos el contraste al mínimo para cómo se va a ver o lo subimos al máximo para que se vea más, de forma un poquito más llamativa. Otro aspecto, la saturación, aquí la tenemos como está actualmente, lo podemos desaturar más o subirlo mucho. En este caso el cambio no es tan llamativo como en el contraste. También, por supuesto, el brillo, como podéis ver, en función del parámetro que cambiemos, vamos a ver cómo se ve mejor o peor. Este aspecto de la pantalla nos llama mucho la atención porque, como decimos, porque nos permite tener un control bastante avanzado de cómo se va a ver la pantalla y cada usuario lo configurará como quiere. Nos vamos al software. Android 5.1 Lollipop. No tenemos queja en ese sentido. No vamos a pedirle que venga con Marshmallow porque todavía no es oficial. ¿Y esta versión viene muy modificada? Pues en realidad no, porque como veis, los escritorios, las notificaciones, los ajustes, la multitarea, todo está bastante controlado y no tenemos modificaciones fuertes sobre Android, pero tenemos que hacer un par de incisos. Aunque se lo hemos desactivado, el Zopo viene con un launcher que se llama Apus y lo que hace es correr por encima un botón virtual y además meter cosas en las notificaciones.
Y personalmente, esas cosas yo las veo bien cuando las eliges tú, pero si no, mira, mejor nos lo dejas limpio. Agradecerle que pese a que tiene muchas aplicaciones preinstaladas, hemos visto juegos, hemos visto apps que dices tú, no son necesarias, en serio, Zopo, lo estás haciendo bien, no lo hagas. Ahora bien, lo mismo que le criticamos eso, tengo que agradecerles una cosa que siempre se le echó en cara a otro fabricante, y es que podemos desinstalarla en plan, me voy a los ajustes, busco la opción de aplicaciones, aquí la tengo, y de encima de cada una de las aplicaciones, aunque vengan preinstaladas, puedo quitarlas. Como veis, aquí no tengo ninguna que viniera preinstalada. Sí, por ejemplo, el Zopo website, que simplemente es un link a su página web, y el test of Light Theme, un theme que, como veis, cambia los iconos. Pero de nuevo, podemos pulsar en desinstalar, pues nada, ahí se queda. Los iconos, ¿por qué? Es decir, hay algunos que cambian el icono y otros que simplemente ponen un recuadro translúcido. No hay necesidad, de verdad, no hay necesidad. Podemos cambiarlo con un launcher, por supuesto. Y si dejamos pulsado y nos vamos arriba, pues que se nos abre Google Now. No hay pegas. La verdad es que Zopo, en cuanto a software, no lo criticamos. Que tiene algunos toques negativos. Pero yo firmaba ahora mismo que todos los fabricantes de Android hicieran lo mismo, ¿eh? Incluso con las aplicaciones preinstaladas, porque al final la podemos quitar. ¿Que no la quieres quitar y la quieres dejar? Pues la dejas, ya está, no hay más historia. O sea que no hay problema. Zopo, en ese sentido, bien. Hay aspectos como que, por ejemplo, podemos hacer el doble toque para encender la pantalla, pero no podemos hacerlo para apagarla. Y decir, bueno, sí, podemos instalar una aplicación como Screen Off, pero bueno, es raro. Otro aspecto positivo que tenemos es que si nos vamos a el Smart Wake, podemos, pues eso, activar para el doble toque. Podemos escribir con una letra y según la letra que hagamos, pues va a lanzarse una aplicación u otra, en este caso de la cámara. Son cambios de Android, pero en positivo. O sea que en ese sentido, bien. Hay un aspecto que sí que me ha llamado la atención. No sé si es por la sensibilidad de la pantalla, por la posición del botón, aunque no lo veo ni malo, ni se mueve, ni nada. Cuando lo meto en el bolsillo a veces se me desbloquea y más de una vez me ha hecho una foto al bolsillo oscuro, evidentemente. No es un problema grave, a lo mejor una cuestión, ya digo, de sensibilidad y no me ha causado ningún perjuicio, pero hay que destacarlo. De todas maneras, tampoco es algo mayor. ¿Y cómo vamos a cerrar esta review? Pues hablando de lo que más nos ha gustado y lo que menos. Vamos a empezar por lo que menos. El procesador le faltan uno de dos, o unos poquitos megahercios más, o que hubiera sido otro tipo, porque si a este móvil le metemos un mejor procesador, entonces ya es que lo clavamos. Ya está, o sea, es que no hay más historia. Por otra parte, el tema de esa pantalla que dices tú, que se mueve, que no. Y la batería tampoco es un problema, nos ha dado entre 3 y 5 horas de pantalla en función del uso, porque si escuchamos mucho podcast, por ejemplo, o música como yo he hecho, pues a lo mejor las horas de pantalla no son mayores, pero ¿por qué? Porque, joder, estoy usando el móvil aunque no esté con la pantalla encendida. ¿Y qué aspectos sí nos han gustado? Pues el precio, como decimos, unos 230 euros en su tienda online en España, es un precio que sí es verdad que podemos importar móviles chinos más baratos, claro, pero ¿y en la garantía? ¿Y la distribución? ¿Y la velocidad de reparación cuando se nos estropee? Si se nos estropea, que no tiene pinta, pues hombre, un punto a favor. Y sobre todo, la memoria RAM. La RAM, 3 GB de RAM, genial ese aspecto. Por el precio, os recordamos que la versión de 5 pulgadas, no la de 5,5, el Zopo Speed 7, no el 7 Plus, pues cuesta menos de 200 euros. Echa eso a pelear con otros móviles que normalmente por ese precio no ya es que te den 2 GB, es que no te dan más de uno, a veces. Otras veces, pues, a lo mejor sí, ¿no? Siempre hablamos, ojo, móviles de distribución oficial en el país en el que estemos, no móviles importados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer esa distinción. Terminamos aquí la review, como decimos, esta es una edición limitada, la versión normal no tiene esta serigrafía, pero bueno, esto es un detallito, es curioso, la gente pregunta, oye, ¿y este no es el logotipo de Jorge Lorenzo? Y dice, pues sí, porque la imagen de la compañía y tal. Bueno, pues es simpático. Esperamos que os haya gustado la review y os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis al canal y a que nos dejéis vuestro comentario. Queremos que nos digáis qué opináis de este móvil y además de la decisión de Zopo de comercializarlo oficialmente en España. Esperemos que más marcas hagan esto y que Zopo lo haga en otros países, también de Latinoamérica, ¿por qué no? Más móviles, más competencia, oye, mejor para nosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.